Bienvenidos, almas creyentes, a un relato donde lo imposible se hace visible y la fe toma la forma de un guardián inesperado. En el corazón de la selva, donde la vida y el peligro danzan juntos, una niña se perdió y fue encontrada por un milagro con garras y pelaje dorado. Antes de adentrarnos en la espesura de esta historia, si sientes que estos relatos alimentan tu espíritu y fortalecen tu fe, te invito a compartir esta luz con otros. Un me gusta es una oración silenciosa, y suscribirte es unirte a nuestra comunidad que busca la esperanza en los lugares más oscuros. Al compartirlo, no solo extiendes una historia, sino también una bendición. Que la gracia de Dios te acompañe en cada paso. La historia comienza en un pequeño pueblo lleno de vida, en medio de la celebración más grande del año, la fiesta de la cosecha. El aire olía a tierra fértil y a comida recién hecha. La música llenaba cada rincón y las risas de los niños eran la melodía principal. Entre ellos corría María, una pequeña de 7 años con ojos tan grandes y curiosos como el mundo que la rodeaba. De pronto, algo capturó su atención, una mariposa de un azul tan brillante que parecía un pedazo de cielo que había caído a la tierra. Era la criatura más hermosa que jamás había visto. Sin pensarlo 2 veces, su corazón de niña la impulsó a seguirla. La mariposa danzaba en el aire, guiándola hacia el borde del pueblo. María la siguió. Se adentró entre los primeros árboles. María no dudó. La mariposa voló más y más profundo en la selva, y María, hipnotizada por el brillo de sus alas, continuó caminando. Cuando la mariposa finalmente desapareció en la inmensidad verde, María se detuvo y miró a su alrededor. Ya no reconocía nada. Los árboles eran gigantescos titanes que bloqueaban la luz del sol. El sonido de la fiesta se había desvanecido, reemplazado por el canto de aves extrañas y el crujido de ramas bajo pies invisibles. Mamá, llamó con una vocecita que fue devorada por el silencio. Papá. Nada. El pánico, frío y afilado, la golpeó con fuerza. Comenzó a correr, pero cada paso, cada tropiezo con raíces ocultas, cada rasguño de las espinas, solo la hundía más en el laberinto de la selva. Cuando el sol comenzó a rendirse ante la noche, María estaba completamente perdida. Y la selva, de noche, es el territorio de los depredadores. En el pueblo, su madre, Elena, fue la primera en sentir el vacío. ¿Dónde está María?, preguntó, y su pregunta se convirtió en un eco de miedo que silenció la música. El pánico se esparció como un incendio. Los hombres tomaron antorchas, las mujeres gritaban su nombre. Revisaron cada casa, cada rincón. Nada. Pedro, el padre de María, organizó grupos de búsqueda. «Debemos entrar en la selva», gritó. Pero la noche ya era una cortina negra e impenetrable. «Es demasiado peligroso», advirtió el alcalde. «Hay jaguares, serpientes, precipicios. Si entramos ahora, en la oscuridad, podríamos perder más vidas». «Es mi hija», rugió Pedro, con el alma desgarrada. «Lo sé, amigo mío, pero debemos ser prudentes y esperar al amanecer». Elena cayó de rodillas, su llanto era el único sonido en la noche del pueblo. Su pequeña estaba sola, con las bestias, con el frío, con el miedo. Esa noche, nadie durmió. Y en algún lugar de la selva profunda, María tampoco dormía. Temblando, se había acurrucado entre las enormes raíces de una ceiba, abrazando sus rodillas. Ya no le quedaban lágrimas. La oscuridad era total, y estaba llena de sonidos aterradores. Diosito, susurró con el último aliento de esperanza. «Tengo mucho miedo. Por favor, manda a alguien para que me cuide». Fue entonces cuando lo escuchó. Pisadas pesadas, decididas, acercándose.
Algo grande se movía entre los arbustos. María contuvo el aliento, paralizada por el terror. Un par de ojos amarillos aparecieron en la negrura, brillando como linternas ancestrales. Se acercaban lentamente. María quiso gritar, pero el miedo le había robado la voz. La criatura emergió de las sombras. Era un jaguar enorme. Su pelaje dorado con manchas negras parecía un mapa de estrellas nocturnas. Sus músculos se movían con un poder contenido, y sus colmillos eran promesas de muerte. El depredador supremo de la selva estaba a solo 3 metros de ella. María cerró los ojos, esperando el final. Pero el final no llegó. El jaguar se detuvo. Inclinó su gran cabeza, observándola. Y entonces, ocurrió algo imposible. En lugar de atacar, el jaguar se acostó. Lenta, deliberadamente, se posicionó junto a María, su enorme cuerpo creando una barrera viviente entre la niña y la oscuridad. María abrió los ojos al sentir un calor que no era suyo. El pelaje del animal era tibio y su respiración profunda y rítmica. No gruñía, no mostraba los dientes. Solo la observaba con unos ojos que parecían contener una extraña gentileza. «No vas a comerme», susurró ella. Como respuesta, el jaguar parpadeó lentamente y apoyó su cabeza en las patas. El terror de María comenzó a transformarse en asombro. El calor del gran felino la envolvió y, por primera vez en horas, dejó de temblar de frío. Con una confianza que no entendía, extendió su pequeña mano y tocó el pelaje dorado. El jaguar ronroneó, un sonido grave y suave que vibró en el aire. Y María, agotada, se durmió junto a su guardián imposible. Un aullido desgarrador rompió la noche. Luego otro, y otro. Lobos. Estaban cerca, muy cerca. El jaguar ya estaba de pie, su cuerpo tenso como una cuerda de arco. Un gruñido bajo y amenazante vibró en su pecho. 3 pares de ojos hambrientos aparecieron entre los árboles. Los lobos se acercaron, rodeándolos. El jaguar dio un paso adelante, interponiéndose entre la niña y la manada. Mostró sus colmillos, armas blancas talladas por la naturaleza. El lobo líder avanzó, desafiante. Y entonces, el jaguar rugió. No fue un gruñido. Fue un estruendo que sacudió la selva, un decreto de poder que decía claramente, «Esta niña es mía. Acérquense y morirán». Y entonces atacó. Se lanzó contra el líder con una fuerza explosiva. Sus garras rasgaron el costado del lobo. Los otros 2 atacaron por los flancos, pero el jaguar era una tormenta de furia y precisión. Giró, y sus mandíbulas se cerraron sobre el cuello de uno. El tercero saltó hacia María, pero el jaguar lo interceptó en el aire. Un crujido de huesos. Y luego, silencio. 2 lobos yacían sin vida. El tercero huyó aullando hacia la oscuridad. El jaguar respiraba pesadamente, la sangre de sus enemigos goteando de sus colmillos, pero estaba ileso. Se había enfrentado a 3 depredadores y había vencido. Se acercó a María, que lo miraba paralizada, y se acostó a su lado de nuevo. Lamió su mano suavemente, como diciendo, «Estás a salvo. Duerme tranquila». Y María, desafiando toda lógica, se acurrucó contra el depredador más letal de la selva y durmió profundamente, protegida por su ángel con manchas. Al amanecer, María despertó junto al calor del jaguar. Él se levantó, se estiró con elegancia y la miró con sus ojos dorados. Luego, comenzó a caminar hacia el este, deteniéndose para asegurarse de que ella lo seguía. Con las piernas temblorosas por el hambre y la sed, pero con una confianza inexplicable en su corazón, María comenzó a seguir a su Salvador. Mientras tanto, en el pueblo,
la desesperación crecía. Llevaban 2 días de búsqueda. Ya son 2 noches, le dijo el alcalde a Pedro. Debemos prepararnos para lo peor. Mi hija está viva, gritó Pedro, pero en su interior, la esperanza se marchitaba. De pronto, un buscador llegó corriendo. Huellas. Cerca del río. Corrieron al lugar. Vieron las pequeñas huellas de María en el lodo, y junto a ellas, las enormes pisadas de un jaguar. La sangre de todos se heló. Un jaguar la estaba acechando, dijo un cazador, palideciendo. Elena se derrumbó. Mi bebé, no. Por favor, Dios, no. Siguieron las huellas, preparándose para encontrar una escena de horror. Pero algo no cuadraba. Las huellas caminaban juntas, paralelas, como compañeros de viaje. Entonces, Pedro escuchó algo que detuvo su corazón, una voz débil, cantando. Era la canción de cuna de María. Corrió desesperadamente hacia el sonido, sin sentir las ramas que arañaban su rostro. Al llegar a un claro, se paralizó. Su mente se negó a procesar la imagen. María caminaba hacia él, sucia y con el vestido roto, pero viva y sonriendo. Y a su lado, como un guardián ancestral, caminaba el imponente jaguar. Los otros hombres llegaron y quedaron mudos de asombro. Papá, gritó María, su rostro iluminándose. Mi amigo me trajo a casa. Elena llegó corriendo, gritando de alegría al ver a su hija, pero el grito se convirtió en terror al ver a la bestia. Dispárenle. Mátenlo antes de que la ataque. 3 rifles se levantaron, apuntando al corazón del animal. No, gritó María. Corrió y se paró frente al jaguar, abriendo sus pequeños brazos, usando su cuerpo como escudo. No le hagan daño. Él me salvó la vida. Apártate, hija, suplicaba su madre. No es peligroso, mamá. Él es mi ángel. Dios lo envió para protegerme. Bajen las armas, ordenó Pedro con voz firme. Durante todo el caos, el jaguar no se había movido, observando a los humanos con una calma sobrenatural. María corrió hacia él y lo abrazó por el cuello. Gracias, sollozó contra su pelaje. Gracias por salvarme, por pelear con los lobos, por traerme a casa. Nunca te olvidaré. El jaguar ronroneó profundamente y lamió las lágrimas de su mejilla. Luego, con una ternura infinita, se apartó. Caminó con pasos majestuosos hacia la selva. En el borde del bosque, se detuvo por última vez. Giró su cabeza y miró a María con sus ojos dorados, llenos de un amor que trascendía las especies. Lanzó un rugido hacia el cielo, no como una amenaza, sino como una bendición, una despedida, una promesa. Y desapareció entre las sombras. 30 personas presenciaron el milagro en un silencio sagrado. El padre Joaquín, el sacerdote del pueblo, cayó de rodillas. Llevo 40 años predicando sobre los milagros de Dios, dijo con la voz quebrada. Hoy, finalmente, he visto uno con mis propios ojos. Esa noche, la celebración fue silenciosa y reverente. Era una fiesta de gratitud. Desde la oscuridad de la selva, un rugido lejano resonó, como una bendición nocturna. 20 años después, María contaba la misma historia a sus propios hijos. ¿De verdad un jaguar te salvó, mamá?, le preguntaban. Dios me salvó, mis amores, respondía ella. Solo que eligió usar un jaguar para hacerlo. En la pared colgaba un dibujo infantil, ya amarillento por el tiempo, un jaguar dorado acostado junto a una niña bajo las estrellas. ¿Dios todavía manda ángeles?, preguntaban sus hijos. María besaba sus frentes y sonreía. Cada día, mis niños.
Solo que a veces, tienen manchas y cuatro patas. Que esta historia les recuerde que la protección de Dios llega de las formas más inesperadas y maravillosas. Vayan en paz, y que la fe ilumine siempre su camino.